Bienvenidos al Poder de Seguir con Adri Domínguez, un episodio más. El día de hoy estoy con una doctora, ella es mamá de uno de los compañeritos de uno de mis hijos. Con ella tengo un tema muy especial. Este tema ya se alargó bastante y como les había dicho en el episodio pasado, aunque ustedes no me vean constantemente ahorita, no quiere decir que ya me di por vencida y que ya no voy a seguir grabando. Estoy en pausas, pero créanme que este año viene lo bueno del poder seguir con André Domínguez. La persona que está hoy aquí conmigo es una personita que yo aprecio mucho, que trae mucho para aportar al mundo y que trae una explicación muy bonita desde un punto de vista personal, desde ella, eh, para que vean la medicina, porque estoy hablando de una doctora, desde otro punto de vista. Yo creo que ahorita en la actualidad no sabemos a veces cómo acudir, no sabemos qué hacer, muchas veces no tenemos las respuestas cuando se trata de la salud. En este caso nos acompaña la doctora Elsa Leticia González Cervantes. Ella es médico general con maestría en medicina estética y regenerativa. Ella tiene de ser médico 19 años, o sea que tiene bastantes años de experiencia. ¿Por qué está ella aquí en el poder de seguir? Pues ella está para que ustedes vean diferentes alternativas, pero sobre todo para que vean que más que yo la explicación que les voy a dar, creo que ella es la adecuada para decirles. Cuando escuchamos de medicina estética pensamos a veces en superficialidad o en algo que es externo, pero no pensamos de verdad más allá de lo que viene. Que muchas personas dicen es que lo haces porque hacen eso porque son vanidosas, porque no tienen amor propio, porque hay muchos tabús que se tienen alrededor de este tema. Pero muchas veces no sabemos cuál es la realidad y que muchas veces el amor propio se ve cuando empiezas a ver esos detalles, cuando empiezas a verte a ti, cuando intentas verte mejor. Y todo va a depender, este sentido, desde dónde lo ves. Por quedar bien, por una apariencia física o por algo que va más allá. Porque créanme que cuando haces algo, hasta cuando te cortas el cabello, te arreglas, cómo te ves ante los demás, tu autoestima sube inmediatamente. Entonces, para hablar más sobre el tema y para hablar sobre esto de cómo continuar a pesar de nuestras creencias, y a pesar de este tema que es muy importante y muy interesante, bienvenida, Leti. Hola, gracias por la invitación, Adri. Sí, yo le digo Leti porque yo creo la mayoría pues van a conocerla como la doctora Leti. O como tú me dices, Elsa, te Así conocen es. más como la doctora Elsa. Yo le digo Leti porque pues nosotros ya tenemos tiempo conociéndonos, es una amiga. Entonces, prácticamente pues yo ya no le hablo de usted, yo le hablo de Leti. Es por eso que ella está aquí con nosotros. Pero platícanos un poquito primero, ¿quién es Leti? ¿De Ok. dónde viene Leti? ¿De dónde viene Leti? Sí, muchas gracias. De antemano te doy las gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer. Es un gusto también de que sean amigos nuestros hijos y yo creo que esa es la unión más importante que tenemos, ¿verdad? Y bueno, pues yo soy médico, egresada de la Michoacana como médico general y llevo ya cerca de 19 años trabajando como médico. Y en algún momento de mi vida ingresé a hacer lo que es medicina estética y regenerativa. ¿Sí? Hay una parte o una razón importante por cual yo inicié con esa área. Este, y bueno, y posteriormente ingresé a las filas de IMSS Bienestar. Y bueno, ya de ahí inicia todo mi crecimiento laboral, porque antes de ese crecimiento tuve unas situaciones de salud. Creo que te las puedo compartir. Yo inicié hace aproximadamente unos 9 años con dolor articular, un dolor muy muy fuerte. La gente que tiene dolor de artritis, de osteoartritis, deformidades en los huesos sabrá de lo que yo estoy hablando. Sí, artritis es cuando te quedas como
que se Se empiezan te empiezan a deformar a deformar y hay tus manos. un dolor, bueno, Normalmente. vamos a hablar un poquito coloquial para que la gente me entienda, ¿no? O sea, es un dolor intenso porque hay una deformidad en las articulaciones. En las mañanas te levantas y te levantas totalmente con las manos, digamos, engarrotadas y con dolor. Entonces, yo siendo médico, inicié hace como 8 años con mucho dolor. Sí, me ponía todo tipo de medicamento alópata, que es lo más común que nosotros como médicos, si tú vas inclusive al similar o inclusive o un particular, bueno, son tratamientos alópatas totalmente, AINES que les llamamos, para dolor y bueno, Si podríamos describir qué es un medicamento alópata. es el medicamento que te manejan las farmacéuticas, ¿sí? Las farmacias, Las las farmacias. diferentes marcas de las Exacto. farmacias. Ajá, hay diferentes tipos de marcas o sales y ya de ahí vienen unos componentes que se llaman AINES, esteroides, que son los que se manejan para dolores ya muy agudos, muy fuertes. Entonces yo te probé de todos. O sea, era de que yo todos los días con esteroide, con AINES para el dolor y obviamente con el tratamiento que era exclusivo para el problema de artritis. Y tú siendo médico, tú mismo fuiste con otro médico a que te tratara o tú te empezaste a tratar primero, obviamente conociendo tus síntomas y todo esto. O ibas con otro y otro médico era quien te... Sí, tuve que, bueno, de inicio fui yo, porque yo me preguntaba, ¿por qué me duelen las plantas de los pies, los dedos, las manos, los hombros? Y ya posteriormente, yo creo que pasó unos 2, 3 meses, ya acudí con un reumatólogo, porque yo saqué mis síntomas y me supuse que tenía un problema artrítico. Y ya yendo con el reumatólogo, pues me hace los estudios pertinentes Y y, efectivamente. y salgo positiva. O sea, eran los títulos del ¿Qué tipo de factor. estudios se hacen en ese caso? Se llama factor reumatoide, es en sangre. Ya de ahí te puedes hacer otro dependiendo del grado o inclusive de la deformidad que llegues a presentar. Y pueden ser placas de rayos X o exclusivamente de sangre. Y en mi caso se inició con los de sangre. Ok. Antes de continuar con todo esto, porque creo que nos vamos a adentrar bastante en el tema, ¿tienes un hijo? Así es, ¿Tienes un hijo? ¿Estás casada? así es. Pasaste tu escuela, estudiaste en la Michoacana, dices. Después das un servicio. Así es. ¿En dónde tocó tu servicio? Yo hice el servicio social en Guerrero. Fui una de las primeras generaciones de parte de la Michoacana que enviaron a la Costa Grande de Guerrero. Me tocó hacerlo en la playa, en un pueblo que se llama Petatlán. Ah, en Petatlán. ¿De dónde viene Leti? Bueno, yo nací en Guanajuato, Valle de Santiago. Nací en una comunidad con una mamá y un papá de bajos recursos y bueno, yo era la niña de 3 hombres y somos 4 y solamente yo la mujer, ¿no? Entonces, la mayor, que siempre desde niña soñaba con ser médico, pero en una comunidad lejana, en una comunidad de mucha escasez en ese tiempo, creo que todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo era todavía más, entonces mi sueño era ser enfermera o médico. Y en ese tiempo perdí 2 años de estudiar del lapso de la secundaria a la preparatoria, porque me metí a estudiar un curso de enfermería, porque yo decía, es que, bueno, si no puedo estudiar medicina, voy a estudiar enfermería. Sé que tenías desde niña bien claro que ibas a ser de grande. Sí, yo ponía inyecciones a mis amigas. Yo jugaba con mis amigas y yo las inyectaba. ¿A eso jugabas? Sí, yo jugaba, yo era la que tenía la casita, que era una casa como tipo de salud, y ahí iban, ay, me duele, y pum, les ponía una inyección. Bueno, yo ahorita me pregunto cómo nunca nos pasó nada, ¿verdad? Porque, no sé, le ponía creo que alcohol y sí se dejaban inyectar, ¿eh? Entonces las inyectaba y ya, o sea, ya sabían que yo era la que las atendía. Jugaba siempre y mi juego no era un juego
como los de ahora, digamos, ¿no? O sea, Ujú. era de jugar, yo soy la doctora o la enfermera, y ya llegaba la mamá con su niño, ya los atendía yo. Ah, ok, desde ahí Sí, ya desde ahí. estabas. Ujú. Muy bien. Vienes con tu hermano, te casas, estando ya habías salido de la escuela. Sí, yo Ya eras cuando, médico. yo cuando ya estudié medicina, después ya de muchos años, conocí a mi esposo, entonces, eh, pues coincidimos, ¿no? En muchas cosas. Tú sabes que el camino de la vida te lleva por aciertos, errores, de Ujú, todo, entonces coincidimos y decidimos formar una familia. ujú. Y tienes a Fer. Sí, ¿Por qué decidiste tener nada más un hijo? bueno, fíjate, en todo este proceso de mi vida, nunca pensé en casarme y en tener hijos. No, tú en No. ser médico nada más. O sea, desde niña, fíjate ese punto, desde niña yo era ser médico y ya. Entonces, yo no tenía la edad así como de 20, 25 años, formar una familia. No, mi edad ya fue de 35 años. Entonces, yo me embarazo como a los 36, 37 años. Entonces, pues ya dejé ese tiempo esperando tener otro bebé. Desafortunadamente no se logró. Tuve un embarazo, un aborto como de 9 semanas de gestación. Todo eso ayudó bastante para mi cuestión de salud posteriormente. Sí, porque para mí era bien importante tener otro hijo. De alguna manera me lamentaba, ¿no? En algún momento de mi vida yo decía, ay, ¿por qué no me embaracé a los 30 años? ¿O por qué no me casé a los 30, a los O 25? sea, como que te arrepentiste de no. Sí, inclusive decía, ay, con aquel novio que tuve, ¿por qué no me casé? Ajá. ¿No? O sea, por la cuestión de la maternidad. Entonces, cuando Fer tenía como unos 4 años, sí, 4 años, 5 años, vuelvo a quedar embarazada. Hice todo lo posible. Yo creo que a todas las mujeres que han tenido un aborto y que es un hijo deseado, saben que haces todo lo posible, ¿no? Entonces yo estuve semanas en reposo, con tratamientos, acudí con 3 diferentes ginecólogos. ¿Por qué? Porque nada más se estaba formando, o se formó nada más el puro saco gestacional que le decimos nosotros, pero no había un embrión, el embrión no se Mm. formó. Sí se veía una pequeña imagen en el ultrasonido, pero era algo muy, muy pequeño. Y entonces, si hay algo malo en tu matriz que no esté bien, lo rechaza. ¿Y cómo lo rechaza? Pues con sangrado. Entonces estuve varias semanas con Y sangrado. ahí es un tema bien importante, eso que tú dices, porque yo creo que muchas mujeres lo viven, ¿no? Claro. Como tú dices, y ahí yo creo que yo he escuchado mucho que se culpan, ¿no? O como tú dices, que hacen mal o qué bien, y esa ansiedad. ¿Qué mensaje desde médico, y tú lo viviste, les puedes dar a esas mujeres o esas familias? Porque ni siquiera es una mujer cómo lo vive, pero cómo lo vive el esposo. Bueno, el esposo también, aunque no lo expresan tanto, pero también lo sienten, es una pérdida al final de cuentas. Yo creo que aquí algo bien importante, Adri, yo te digo que es un saco y que se formó algo muy pequeño y ya no continuó. Para muchas personas Pero que puede ser, muchas veces les dicen que como que no existió un bebé como exacto, tal, ¿no? para muchas personas puede ser que te digan, ay, no, es que, ¿para qué lloras? O sea, no había nada. No, sí, o sea, Para ti y sí, para ti. sí había, y sobre todo la intención, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, le voy a dar un hermano a mi hijo, voy a tener otro hijo, que es lo más, yo creo que lo mejor de nosotros como mujeres es ser madre. Ujú, sí. Entonces, para mí era muy importante, ser madre, y fue un golpe tremendo, o sea, tremendo para mí. Yo creo que tardé varios años en poderme recuperar. Siendo médico, Y aceptar también. exacto, yo decía, ¿por qué? De hecho, las redes sociales pueden ser muy buenas, pero en mi caso era algo así como yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto? Porque veía amigas que a la par salieron o estaban embarazadas y tuvieron sus Su hijos. bebé.
Entonces, cuando subían fotos del primer año, del segundo año, yo me doblaba totalmente. Y más porque ya después de ahí ya no me pude embarazar, ¿sí? Ya no hubo esa parte de poder nuevamente embarazarme. Lo intentamos y ya no se pudo. Y viene esa frustración, me imagino, esa frustración de, ok, ¿qué es? Es un dolor que viene de adentro. Yo no puedo entender cómo una madre cuando ya nace el hijo lo pierde, cómo sobreviven. Si yo para mí no, fue un dolor de adentro, o sea, hay un dolor que yo decía, ¿cómo voy a hacer ese cambio en mi vida? Fue muy doloroso, muy doloroso. Y te lo digo como médico, porque hay que también decir que a veces hay muchos médicos muy buenos, muy, muy buenos. Yo me he encontrado la mayoría médicos buenísimos que tienen un gran corazón y que nos ven de una forma bonita, ¿no? A las mujeres, a las personas. Pero hay médicos con los que te comentaba hace ratito, con los que a lo mejor no ven su profesión con amor o no sé cómo llamarle, que lo ven de una forma muy, pues muy diferente y muy alejado como de supéralo y rápido ya lo que sigue, ¿no? Y entonces, tú como médico, por eso te decía, ¿tú qué les puedes decir a esas personas? Como médico, pero como que lo viviste. Bueno, yo creo que yo les puedo decir a ellas que lo intenten. Lo más importante es que lo intentes. Ajá. Y que si hay un diagnóstico que te dio ya alguien, inclusive la vecina, o la comadre, que te puede decir, ay, no te preocupes, no pasa, o me pasó a mí, porque también llega a pasar eso, que nos dejamos guiar por la cuñada, la vecina, la suegra, la mamá, no pasa nada, o no sé, a veces son inclusive consejos no aceptados, que busquen todas las opciones. Todas las opciones, o sea, ya hasta que ya te digan de plano, ¿sabes qué? Pues no hay más que hacer, entonces ya. Pero, ¿qué les puedo yo decir? A mí lo que me sostuvo y que me sostuvo, aún a pesar de todo mi dolor que yo sentía, era el estar cerca de Dios. Yo soy cristiana, entonces en ese tiempo, pues obviamente yo no quería aceptar esa parte. Yo no quería aceptar pues no se logró, o sea, no se formó. Entonces me tienen que hacer un legrado, como se le dice o se le decía anteriormente, un legrado y ya, o sea, no pasó nada. Sí, ya el día de mañana me levanto y ya no pasó nada. No, o sea, yo creo que aquí es, pues sí pedir esa parte con el área médica y pedir la parte, en este caso, de acuerdo a lo que tú creas, ese confort, ¿no? Pedir esa orientación y ese confort también de esa Alojarte área. ahí, como Exacto. que en esa. Entonces yo hice eso, sí me fue muy complicado. Yo tuve que tener después una atención también psicológica, donde yo tenía que expresar toda esa pérdida, porque era una pérdida. Pasó esto, lo perdí, ayúdame a salir, y fue la forma en la cual yo pude superarlo. Oye, Leti, ¿y cómo es eso? No sé si a ti te costó trabajo cuando estás en el área de la salud y que pues empiezas a ver ciencia, 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 ¿no? Que todo hay un porqué y que a todo le vas a encontrar por eso sucedía esto y empiezan, no sé, te pasó a ti, que se te empiezan a quitar muchos tabú o muchas creencias que tú tenías en tu pueblo, ¿no? En tu pueblo muchas creencias de que la mollera o cosas así, todas esas creencias y que del empacho y todo esto, ¿no? O del Alicante, ¿no? ¿No has escuchado mucho del Alicante que No, le del succiona Alicante no. leche a las mamás sí, sí. y todas estas creencias que muchas personas aseguran pues de que es y que tú tienes que respetar hasta cierto punto en donde dices, bueno, yo respeto pero que se te empiezan a caer todas esas creencias. Lo digo pues porque soy odontóloga y obviamente pues empecé a ver todo esto Que la gente te las platica. y que yo creía, o sea, no, yo creía, antes yo creía también en muchas de esas cosas y entonces cuando empiezas a decir, híjole, eso no era verdad. ¿Cómo es eso que se te empiezan a caer todas esas creencias a ti y ahora decir, creer en Dios? Porque llega un punto en el que dudas. A mí me pasó en el que dices, caray, entonces Dios. Entonces, ¿cómo es eso que
que dices si existe. Yo creo que hasta que Claro, pasas algo así, ¿no? claro que sí. Yo, mira, esas creencias, muchas de esas creencias que te maneja la gente, el primer punto sería ese, muchas son verdad. Hay que recordar que la medicina tradicional, inclusive la ancestral, viene de todas esas partes, ¿no? Tú conocías a la señora de la esquina que curaba de empacho Y que y funcionaba. que funcionaba, ¿no? O la O partera, sí, sigue funcionando. la partera que ya ahorita ya se hizo casi una profesión, pero anteriormente era de herencia, que tengo entendido. Ay, mi abuela fue partera, mi mamá y ahora yo era Y como como con heredado. los brebajes que le dabas, que sí se le adelantaba el parto y cosas Exacto. así, ¿no? Entonces, Entonces sí son cosas que sí están presentes y que de hecho se han estado rescatando ya en la parte del área médica. ahora últimamente, Sí, porque hubo un tiempo en el que no. era rechazado. Ajá, era rechazado totalmente, ¿verdad? Pero ese sería el punto principal. Pero yo como médico te formas y te formaron a ti con un libro donde estudias anatomía, ya te dicen, bueno, un diente pues afecta Ajá. este nervio, en mi caso la leche materna viene así y así, ya lo ves en un libro. Entonces tú no puedes entender o nuestro cerebro se forma de esa manera. No cuadrada, pero sí de una manera mecánica. Ujú. Voy de aquí derecho porque aquí está el libro de anatomía, el de Y fisiología, así debe ser, y así es como es. y Ajá. sí funciona. O sea, la Sí. realidad es que si tú te topas con un médico, como decías hace un momento, que sea humano, que tenga el Ujú. conocimiento, porque eso es conocimiento, te saca de pues, un problema, como decíamos hace un momento, un médico humano, y con el conocimiento te saca de un problema de una Claro, preeclampsia, por claro, ejemplo, en una sí. embarazada. Pero un médico que no es humano y que aparte no tiene conocimiento, pues te hunde. Pero la medicina viene de esas áreas. Entonces, yo trabajé muchos años así, ¿Cómo? mecánicamente, ¿no? O sea, no por Así aquí. debe ser. Sí, o sea, vienes a consulta, tengo cólicos, pues esto y esto, un ultrasonido, un ejemplo, y te voy a dar para el dolor, ¿no? Pero no sabemos, o no me daba yo cuenta, y yo no sé, el público va a estar, no, me imagino que muchos van a estar de acuerdo, de que todas esas enfermedades tienen una raíz, Claro, y una de las raíces es lo emocional, de acuerdo. ¿verdad? Ay. Sí, o sea, y yo lo entendí porque yo lo viví. Yo lo viví y yo me di cuenta de que yo me estaba yendo y me estaba yendo y me estaba yendo al fondo. Yo me estaba perdiendo. Yo inicié posteriormente a esto de la pérdida, Mm. inicié con dolor. ¿Te das una Fue idea? posterior entonces, Sí, exacto. Ya encontramos a... sí, o sea, Ajá. yo mi problema que se presentó de dolor fue eso. Entonces yo decía, bueno, yo me tomo el El tratamiento. dolor interno por tu duelo Sí, lo fuiste reflejando en tus en huesos mis y en articulaciones, ¿verdad? Sí. articulaciones. Claro, para esto hay una parte ya de vivencias, ¿verdad? Porque una niñez difícil, una adolescencia también difícil, o sea, pero que a lo mejor decía, no pasa nada, yo puedo, pero, Que te va dejando creencias ahí, te va dejando ese dato, esa pero, información en tu exacto, cuerpo. exacto. Pero yo decía, no pasa nada, soy joven, yo puedo de todo, o sea, lo puedo hacerlo, ¿no? Pero ya cuando vivo una pérdida importantísima para mí, es cuando a los pocos meses se detona el dolor. Sí, el dolor. Por eso es que hay mujeres y hombres, bueno, no sé si tanto hombres, pero he tenido mujeres en mi consultorio que llegan con dolor. Y yo te voy a decir una cosa, tú que eres odontóloga, ¿se puede vivir con dolor de una...? No. No. Entonces lo más terrible en un ser humano es tener dolor. ¿Sí? Dolor interno y que se refleje en tu cuerpo de día y de noche, que te limite para bailar, que te limite para peinarte, Pues tu día a día. que te limite para todo.
yo decía, esto no es vida, Dios, o sea, esto que me está pasando a mí no es vida. Ay, Leti, qué gusto me da escucharte en todo esto. Siempre creo y digo, por algo están las personas que deben de estar aquí conmigo. Siempre pienso eso. Y confío mucho en ese proceso. Tú no sabes cuántos años pasé yo con tos. Duré 10 años con tos. Y casi esos mismos años con infecciones urinarias. Pero era constante en mi vida. Y la tos a mí ya me daba vergüenza porque a veces en el salón me decían la de la tos. Y yo de, ¿cómo? O sea, la de la tos. ¿Quién es la de la tos, ¿Quién? no? Y yo era porque me daban ataques de tos. Pero una tos que se me hacía un polvito, pero fueron años, ¿eh? Te hablo 10 años. Y relacionado con las infecciones urinarias. Cuando a mí me dicen la primera vez que yo atendía médicamente, entonces te atiendes médicamente con todos los antibióticos, Sí. como dices, con todos los antibióticos, remedios y todo lo que venga. Es te más, destruye todo ajá, adentro. yo ya, si no tomaba poquita agua además, yo ya empezaba. Y era un dolor con infecciones urinarias. Era un dolor que imagínate, ya está en la parte íntima, ¿no? Con mi esposo, pues ya me limitaba, obviamente, porque pues yo decía, no, pues ya ni siquiera quiero tocar el tema por el Sí, hecho por de el que miedo. me voy a enfermar. Y Ajá. imagina, y llegaba al doctor, pero grave. A mí ya me daba vergüenza porque me veían como de la que se enferma, la que quiere llamar la atención porque todo le duele y de todo se enferma. Pero como tú dices, a mí la primera vez que me dijeron, ¿ya checaste emocionalmente cómo estás? Sí. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo que emocionalmente? Y efectivamente, ahorita hablo un poquito más para que tú te adentres, pero efectivamente, cuando yo sané internamente, cuando fui a terapias, después de haber hecho un trabajo largo de introspección, de sanación y de aceptación y de muchos temas, adiós todos. Tu vida cambió. Claro. Ujú. Claro que no olvidé lo médico, lo que tienes que hacer médicamente, ¿verdad? Pero cuando es emocionalmente viene todo más allá y viene la respuesta. Entonces yo sané y yo de, ¿Por qué no lo hice antes? o sea, ya Sí, se me sí, ya quitó, ya sé, no sí te tengo la tos. entiendo. Después de años de la tos y de años de eso, se me quitó. Entonces ahora yo veo personas y les digo mucho, es que es emocional. Y sí me funan, o sea, me dicen así como, está loca, o sea, ¿cómo tú que te dedicas a esa área? Y créeme que muy pocos Es médicos, tu área, ¿no? Todo esto. ajá, y de los médicos, ¿cómo te dicen? La mayoría te dicen, no, o sea, estás mal, ¿cómo vas a estar diciendo que tiene que ver lo emocional con lo médico? O sea, no. Últimamente ya he visto que sí hay más como esta conciencia y eso me alegra. Hay un Entonces, despertar, ¿eh? ajá, eso me alegra. Y yo antes decía, sí, estoy loca, pero a mí me funcionó. O sea, cuando yo curé lo emocional, lo físico, Sanaste. lo físico sanó. Entonces, cuando yo veo a alguien bien enferma, les digo que hay muchas alternativas. Y esas alternativas me las vas a platicar tú. Ay, claro. Así es que después de que viene eso y de que te das cuenta que pues era emocional, ¿cómo comienzzas? Yo cuando, bueno, pasa esa pérdida, continúo aparentemente con mi vida, sí, En tu pero, rutina normal. ajá, pero empiezo con el dolor, dolor, dolor. Yo todavía no entraba a trabajar en el área de gobierno, entonces yo trabajaba a nivel particular. Pues yo perdía trabajos, porque yo el día de hoy me tenía que poner un cóctel de analgésicos, esteroides, de todo para poder funcionar y el día de mañana irme y trabajar. Entonces andabas Dopada. totalmente. Sí, entonces yo hacía todo eso, pero yo decía, ¿y mis hígado, mis Sí, riñones? claro. Porque tú sabes que te tomas uno y me va a curar esto, pero ¿qué te va a afectar? Exactamente. Entonces decía, ¿cómo voy a estar así toda mi vida? Ya entro a trabajar en la etapa de, bueno, perdón, antes de eso estoy en un hospital particular ahí en Morelia y tuve mi guardia, los que trabajan, los médicos, mis respetos que trabajan en hospitales privados, a veces es muy complicado. Yo estoy en ese hospital y di al 100, di todo lo que podía y llegó un momento en el cual ya no me pude levantar.
Entonces, nuevamente al médico, nuevamente a esteroides y todo. Entonces dije, no puedo estar así. Eh, en ese tiempo yo le pedía a Dios, yo le decía a Dios, o sea, ya me tomo todo lo que me tengo que tomar y sigo con el dolor. ¿Ahí ya creías bastante en Dios? Sí, ¿O todo el tiempo tú yo creíste? todo el tiempo, yo me bauticé en la universidad, Y ahí fue pero, de que tú te hiciste, ajá. ajá, pero me bautizo en la universidad, pero abandono. O sea, era de las típicas, entre semana no creo y el domingo me voy y me persino. Eso es lo que yo hacía por mucho tiempo. Y a ti te funcionaba así en ese Exacto. momento. Pero ya cuando pasa toda esta situación, yo empiezo, o sabes qué, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Me levanto. Fíjate que me levantaba de madrugada. Esto es algo para aquellas personas que, ay, me despierto a las 3 de la mañana y que no me puedo dormir. Pues es el momento en el cual te puedes tú hincar, sentarte como sea y ponerte a orar a Dios, buscarlo. Sí, porque no es algo, no es normal, pero no es algo que sea malo tampoco. Entonces yo me despertaba y me despertaba, yo me ponía a orar y a orar. Y de verdad, en tu casa Gracias. tengo un sillón que en ese tiempo daba una ventana. Entonces yo me sentaba en ese sillón y me ponía a orar y a orar y a pedirle. Yo hacía mi relación de peticiones, esto, pero lo principal era sanidad. ¿Y por qué? Porque yo quiero sentirme plena, como dices tú, también como mujer, ¿no? O sea, porque yo decía, no puedo, me duele, no quiero, no me interesa. Este, como mamá y como profesionista. Entonces yo decía, Dios, no puedo estar así. O sea, yo no puedo vivir con dolor. Y sabes que en ese O sea, era tiempo, algo que tú no puedes como que aceptar de cierta manera el dolor. no, yo No se decía, puede. no, yo decía, ¿cómo voy a estar? O sea, ya eres diagnosticada con artritis, ya. Aquí tu chip, ya estoy Sí. artrítica y es dolor. Y es que es a donde voy, donde dicen, así, muchos médicos te dicen Sí, eso, así como que no, acepte que usted va a vivir así, o la que es diabética, acepte. Y yo así como de, no, nada no, debes ¿cómo? aceptarlo, debes de rechazarlo. Ajá. Entonces yo decía, ¿cómo voy a estar el resto si voy a vivir 20, 30, 40, que ojalá viva unos 50 Más, sí. más? ¿Cómo voy a estar en todos esos años con dolor? O dependiendo de mi hijo, o de mi marido, de mi mamá, Claro, de todo el mundo, o sea, los voy a claro. enfadar, o sea, no. Entonces empiezo a buscar de Dios y yo empiezo a pedirle, dame una respuesta, dime a dónde tengo que ir, con quién tengo que ir, yo no puedo vivir así. Y en ese tiempo se abren las plazas o los lugares cuando inició la pandemia. Fíjate cómo a mí la pandemia, Para muchos dicen que fue terrible y que obviamente de acuerdo a su experiencia, para ti fue una oportunidad. para mí fue una oportunidad laboral y una oportunidad donde yo pude conocer eh, de qué sufre ese paciente. ¿Sí? O sea, de qué esa persona que está con COVID trae una vida. Cuando yo me di cuenta de eso, tuve un cambio, un despertar, un cambio de chip, porque entonces yo entendí eso que tú comentabas o que comentábamos, de que no es un número ese paciente, no es la señora que tiene una carnicería y falleció, Como el diagnóstico que se hace en general. o la paciente de la cama 7. Un número, como tú dices. Exacto. Uno más. Entonces a mí me llaman y me llaman al Hospital de Pascua en ese tiempo, pero como era una contratación exclusivamente para el área de COVID, pues me dicen, adelante. Y ahí no querían en ese momento, pues muchos no querían entrar. No, todos los médicos que eran de base, ya de antigüedad y sindicalizados, ahí voy a meter esos comentarios, esos no, o sea, eras Esos eran protegidos. exacto. Claro. Y tú, o sea, yo llegué y pum, imagínate con dolor, ponerte el equipo de protección. El día que me dijeron, ¿Y por qué entraste? porque yo quería servir, yo sabía que ¿Y ese por iba a qué ser, en COVID? O sea,
Si todos huíamos de estar con contagiados de COVID o que tuviera que ver, ¿tú por qué decidiste más bien entrar ahí? Porque cuando yo me inscribiera a una plataforma, me inscribí unos 6, 7 meses antes de que iniciara el COVID. No me hablaron en todo ese tiempo. Me hablan precisamente porque hubo una contratación masiva de médicos y Claro, enfermeras. claro, por el... Entonces a mí, y conmigo entraron varias doctoras que renunciaron a la primer quincena. Me llaman a mí, voy y ya me dicen, esto es lo que vas a hacer. Y tú sabías que podías morir. La realidad es que en ese momento yo, Sí, por eso te digo que cómo, tú pero yo, entraste yo quise hacerlo. y estabas consciente de Sí, que arriesgabas tu vida, que por eso te digo, todos huían y tú no, decidiste entrar. para mí fue algo maravilloso y yo lo acepté. ¿Por qué razón? Cuando yo vi a esa gente ahí en las camas, entubados, con mascarillas, yo dije, soy quizás la última persona con la cual ellos van a hablar. ¿Y sabes qué? Yo dije, yo me voy a acercar y yo voy a hablarles de ti, de Dios. Hasta me dan ganas de llorar. O sea, yo voy a hablarles de ti, pero sáname, ayúdame, dame el camino, la guía, dame ponme en el lugar indicado para que yo pueda sanar también. Uh-huh. Entonces a mí la persona que me llevó a COVID casi me aventó, ahí te quedas, hazle como quieras. Claro. Pues si quién se iba a arriesgar pues a estar en eso. Entonces yo me meto al baño y Dios, perdóname de todo lo que he hecho, ayúdame y que yo sea esa parte humana que a estas personas les hace falta. Entonces me meto. Y duré así, todavía fue en el 2020, creo que 2 años y medio, donde yo estaba en COVID en el turno matutino. Entonces yo conozco infinidades de historias, porque yo no traté a la mujer como un número. Sí, yo me acerqué a quien estuviera, dime qué quieres que le diga a tus familiares, dime qué quieres que haga, hacía ese enlace con su gente, porque su familiar no podía No entrar. podían entrar. Pero aparte de hacer ese enlace, yo era la que estaba con ellos al final. Si me tocaban, claro, porque no estaba a las 24 horas, pero con aquellas personas que estaban un poco más conscientes. En nuestra área cristiana hay una parte que manejamos donde les pedimos que reciban a Cristo. Sí, es igual en el área católica, o sea, en la parte católica te llevan un padre, te confiesan y todo. Bueno, pues era algo parecido. En la parte cristiana es eso. Ajá, o sea, pide perdón, no sé si tienes algo que arreglar, dímelo, yo se los digo. Pero sobre todo pide perdón y vete tranquila o tranquilo y acepta a Cristo. Dentro de la oración es que aceptaran a Cristo. Entonces yo hacía esa parte. Fui muy criticada, fui muy violentada, ¿sí? ¿Por qué? Por mis mismos compañeros y compañeras. En algunos casos, afortunadamente, Porque ojalá, les hablabas de Dios. tenía una enfermera en mi turno que también es cristiana, entonces con ella sí compaginábamos muy bien, pero de ahí en más, pues es lo que te digo, o sea, tú eres médico, eres enfermera y vas por una línea. ¿Y cómo vas a hacer eso? Eso no te corresponde, ¿no? No, o sea, ¿cómo vas a hablarles de Dios si el Dios soy yo? ¿Sí me explico? Si yo soy la que te va a curar, porque eso es el ego. Eso es la carne que nos maneja, ¿sabes? Yo soy el internista, soy el Soy el cirujano, que sé. soy el que sé porque vas a hablarle de Dios y yo soy quien va a resolver. Entonces, pues obviamente yo era, de alguna manera yo sabía, escuchaba, me ponían sobrenombres, se burlaban o ponía música, porque ahí poníamos una bocina y quítala esa música, no sé qué. Entonces había todo ese tipo de peleas, ¿no? Que claro, de frente no me lo decían, pero yo lo sabía, pero a mí no me detuvo nada de eso. Yo decía, no, la razón por la cual yo estoy aquí, y yo lo tenía ya bien puesto aquí en mi cabeza, es que estas personas, la mayor cantidad de personas que yo pueda, voy a hablarles de Dios. Y si es verdad que existe un cielo
y si es verdad que si esa persona se arrepiente, le pide perdón y recibe a Cristo, que se vaya al cielo, ¿no? ¿Me explico? Ujú. Y tengo muchas historias, ¿eh? Muchas historias de... A ver, dame una. se me viene a la mente de una mujer de edad que te agradan unos 55 años, la cual me decía, habla con mi esposo y dile, bueno, vivía con ella y con él ya tenía hijos y todo, mayores, y dile que se case conmigo, porque yo no me puedo ir de aquí, O sea, que no se había casado. no están casados, sin que se case conmigo. Entonces, a las 11 del día yo salía, me quitaba todo y salía a dar los informes, ¿no? Entonces ya a cada uno me pedían a veces saludos a mi esposo, a mis hijos, los diferentes pacientes, pero en particular ella me pedía que yo le dijera a su esposo que ya se casan, que no importa distancia, si él está de aquel lado, yo quiero que se case conmigo porque yo no me puedo ir así. Yo creo que la señora duró unos 7 días pidiendo y yo le decía a él y él, no, no me voy a casar. Entonces me cambiaba el tema. Bueno, pero va a seguir todavía internada, ¿cuánto tiempo? O sea, siempre muy serio, muy cuadrado. Entonces ella lloró mucho. Lloró una mañana anterior a su fallecimiento, lloró bastante. Y me dice, es que yo quería casarme. Y yo en ese momento le dije, bueno, pues perdónalo. Ya no está en tus manos. Perdónalo, tranquila. Ya le dije varias situaciones, oramos por ella y todo. Al día siguiente, ¿no? Pero no era una paciente tan complicada, entonces se complica. Ahí van las emociones, se complica en menos de 24 horas y fallece al día siguiente. ¿Tú qué podrías decir para entender un poquito más sobre esto de las emociones en el COVID? Porque era evidente, una estadística, ahorita nos van a funar en muchas, respetable cada quien, ese es mi punto de vista. Era muy evidente que las personas que tenían Sí, demasiado miedo que hasta se aislaban y tener un miedo a morir, o tener un miedo a enfermar, eran las que eran justo las que morían, justo esas personas. Y yo lo digo porque mi papá, por ejemplo, mi papá no se vacunó y nosotros, papá, vacúnate, por favor, mira. Y él es alcohólico, pero pues él andaba en la vida normal como si nada. Traía un cubrebocas por allá todo chueco y él decía que su vacuna era el... ni al caso. Él nunca se enfermó de nada. Él no se vacunó y perfecto. Y conocí muchos de los que estaban con miedo. Obviamente hay de todo, ¿verdad? Pero hablo había una mayor reincidencia en esas personas. ¿Tú qué podrías decir que los de COVID, por ejemplo, que enfermaban y que sobre todo morían? Yo ¿Qué creo, eran esas emociones? yo creo que sí influyó bastante el miedo, porque tú ya sabías en el momento en el cual llegabas, te voy a internar y te voy a pasar al área de pabellón, el área donde están todos los de COVID. Yo creo que muchos de esos pacientes sabían que ya no iban a salir. ¿Sí? Se mentalizaban, yo creo. Exacto. O sea, como que no es que no fueran a salir, sino ellos desde que en el momento que entraban era como de chin, se rendían. Sí, Como que se rendían el ya. hecho de entrar ahí. Ay, sí nos van a ya criticar, ¿verdad? Médicamente dices, hubo teorías, ¿no? Que era una conspiración, tú sabes eso. Claro. Que las Y que el que élites, entraba, no, y que el que entraba, y era la gente el que entra, los meten a propósito porque los... que les quitaban el líquido de la Ajá. rodilla o cosas No, así. no, y que los metían y que el que salía, que no tenía nada, y que ya salía, o sea, ya se desvivía, pues, o sea, ya no salía con vida. Entonces, tú que viviste por dentro, no por dentro, sino tú que viviste de adentro, ¿cómo podías ver ese tema? Fue miedo. Así como yo tuve miedo siendo, bueno, entre comillas, sana, que es muy diferente a lo que yo presentaba, pero fue miedo lo que presentó la gente masivo, o sea, miedo de ya voy a llegar ahí, ya me voy Era miedo, ¿verdad? a morir. O sea, Miedo colectivo. Yo una vez investigué qué era el COVID y decía que qué emoción era y decía era miedo colectivo. Sí,
O sea, en ese sentido de que ya sabías que ibas a entrar y probablemente el No noventa salir, por ciento era de ajá. que ibas a morir, ya lo mentalizabas. Había casos en los cuales sí hubo pacientes que no, o sea, ¿qué te puedo ¿Sí decir? llegaron a salir con vida? Sí, 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 Muchos, sí, sí, pero no los que tú esperabas, ¿no? no, no los que tú esperabas. Porque aquí hay dos cosas, Andy. El paciente que llegó a COVID, al área, perdón, de pabellón, fue el paciente que no se atendió en tiempo. El día cero era muy importante. Empiezas con los síntomas, ya voy y me atiendo, y ya me resguardo, me quedo en casa, tenías probabilidades de vida. En la otra parte era el paciente con comorbilidades, ¿no? Como diabetes sobre todo, y Sí, sí. obesidad y problemas de asma, que eran los que más, Reinciden. ajá, entonces eran los que llegaban a llegar a COVID. Pero aquel paciente sobre todo que por 7 días no se atendió, o que se tomó acá lo que pudo en su casa, o que no se atendió, pues ya llegaba ya con afectación, un alto porcentaje en los pulmones. Pero también estaba esa parte donde la gente tenía bastante miedo y ya no podías ir con ellos, o sea, no lograbas tú de qué manera sacar adelante a ese paciente. Y cómo, estoy aquí en mi cama y se muere el de al lado, y Claro. luego llega otro y se vuelve a morir, Pues y tú luego te otro vas y se muere el de mentalizando. acá, entonces era un miedo terrible. Ujú. Y ya de ahí, ya no me quiero adentrar, no sé, en la cuestión espiritual, porque de manera espiritual fue una cosa terrible que acabó con los pacientes, de verdad. ¿En qué aspecto? Creo que es como cuando, te voy a poner un ejemplo, cuando pasa la combi aquí por todos los, no sé, los trabajadores, Ujú, un ejemplo. Ya ves que aquí se da mucho o allá sobre todo o en Tacámbaro, el corte de aguacate y pasan por los trabajadores. ujú. Pues así era. No sé si me explico. O sea, era el momento en el cual pasaba ese carro y se llevaba a todos los que se tenían que llevar, de manera espiritual. ¿Y A lo tú mejor me va cómo, a estar no, viendo en qué te puedes apoyar como para tú decir eso? porque lo vi. ¿Qué viste? Lo vi, la mayoría de la gente que llegaba a morir tenía este, acercamientos con ese tipo de experiencias. ¿Te platicaban a Sí. ti? A ver, dame una experiencia que ellos te contaban. Hubo el caso de una señora, no sé qué tan bueno es platicarlo, que ya estaba para darse de alta. Ajá, de hecho ya fue al terminar casi la pandemia, que bueno, cuando fue que estábamos todos resguardados, que no había clases y todo, ya iban a quitar todo eso y era una de las últimas. En la mañana me tocó acercarla a la puerta de cristal para que la vieran sus hijos. Y yo le digo, ya la vamos a dar de alta mañana a los hijos. Ah, perfecto. Dos varones ya grandes, porque ella ya era de unos 75 años. Desayunó y todo, la bañamos, todo perfecto. Ya estaba la prealta, como le pudiéramos manejar, ¿no? Para el día siguiente. Me tocaba a mí darla de alta. El médico que estaba del especialista conmigo me ha dicho, vamos a darle de alta yo probablemente mañana. Todo está bien, perfecto. Y al día siguiente la encuentro tirada en la cama, con oxígeno, toda otra vez con la saturación por los suelos, o sea, menos de 90. No recuerdo bien la cifra, pero estaba muy baja. Y yo, ¿pero por qué estás así? Si ya te ibas. Y me dice ella, es que, ¿por qué me traes una mujer embarazada aquí enfrente? Y yo me quedo, ¿cómo que una mujer embarazada? Sí, y luego aquí tiene el hijo. Y yo no, pero aquí era la única que había en esa parte ya, porque teníamos dos áreas, entonces nada más en esa área estaba ella. Sí, dice, es que aquí tuvo su hijo y me estuvo insistiendo toda la noche que conociera a su hijo. Y yo, entonces en ese momento como que quise seguir la corriente con ella. Ay, bueno, pero sí lo conociste, me imagino que lo conociste. Sí, me lo trajo, pero era un niño muy feo. Y toda la noche estuvo aquí gritando, de alguna manera creo que hasta insultándola, porque no se acercaba a ver al hijo. Pero ella se preguntaba, ¿por qué metiste una embarazada aquí que no es para embarazadas?
pues ya con la enfermera, que es la que te comento, pues hablamos, ella me dice es que se va a morir. No creo que vaya a ocurrir eso. La veo bien, ha estado comiendo, ya la saturación sí la bajó un poco, pero todavía está aceptable. Bueno, ok. Pues ya nos retiramos de nuestro turno y todo, y como a las 3 horas. Y así había muchos casos. Y el área médica puede decirte, bueno, pues es que Y te comentaban cayó eso, o esto. sea, te comentaban, vimos cosas así. Sí, o sea, era de todos los días. Por eso te digo, es difícil que alguien te lo pueda entender, pero el COVID fue algo espiritual. Fue algo que ya estaba, sí planeado a lo mejor, pero ya fue algo, Planeado. mm, no sabemos, pero fue planeado y de alguna manera espiritual. Pero eso es una plática que te digo, no toda la gente lo va a entender. claro. Muchas lo vamos a entender, muchas no. Sí, En lo personal a mí se me hace muy interesante porque efectivamente el hecho de que estemos hablando de algo médico y el escucharte a ti, que estás cerca de ellos y que te das esa oportunidad de ser un médico diferente. Yo digo que un médico humano, humano porque estás viendo hasta la parte espiritual, no estás viendo algo más, así como yo que, que siempre digo, es que todas las experiencias de vida hay un porqué a las personas claro. actúan así, hay un porqué siempre. Y siempre digo, no, no siempre, no quiero utilizar la palabra siempre, sino es algo muy habitual en mí, que digo, por algo actúan así. Entonces empiezas a ver la gente desde diferente punto de vista cuando te pones en sus zapatos. A ti te tocó estar ahí. ¿Qué fue para ti haber despedido a tanta gente? ¿Y no tenías miedo a perder a tus seres queridos? Sí, claro. Al inicio el miedo era mi hijo. Ajá, que claro, en los niños no había tanto problema, pero sí de repente pensaba yo, bueno, sí es correcto que esté aquí, sí, sí voy a ayudar a la gente, sí, pero ¿y mi familia? Ujú. ¿Qué voy a hacer? De hecho, a mí me dio COVID sin estar vacunada. Entonces, pensaba yo me voy a morir también, pero bueno, fue una situación diferente, que no tuve mayor complicación, pero el estar ahí con tantas personas en su momento, y yo creo que en ese momento le di gracias a Dios. Y para mí fue una experiencia buena, porque tuve la oportunidad de darles la mano, de escucharlos, y yo creo que los médicos, si hay alguno que estuvo en COVID también, va a saber de lo que estoy hablando, de estar con ellos y poderles decir, aquí estoy, aquí estamos contigo. No estás solo. Exacto. Y pídele perdón a Dios, busca a Dios, recibe a Cristo. Y si tú te vas, ojalá de verdad llegues a ese punto que nos manejan y seas muy feliz allá. Porque también fueron muertes muy tristes, muy con mucha angustia de parte de ellos, dolorosas y lentas. Entonces, Dolorosas físicamente claro, imagínate, y no poder emocionalmente respirar, también, ¿no? sí, y Claro. que ya no ves a tu familia. Te aislaron, que te aislaban Sí. totalmente. Entonces, Y yo, tanto la familia. sí, o sea, hubo casos donde los abandonaban y preguntaban, ¿y qué les decías? Ahí están afuera, para que ellos no sintieran o ellas no sintieran mal. Hubo casos donde estaba toda la familia ahí esperando, no se les permitía, ¿verdad? Se les decía, vete a tu casa, te avisamos, o ven mañana a las 11. Hubo casos donde se perdieron familias enteras. Entonces, creo que mi experiencia para mí fue buena. No te puedo decir me gustó, pero sí fue una experiencia en la cual digo, qué bien que estuve ahí, que estuvo esta enfermera conmigo, que estuvimos y que le dimos esa mano a esos pacientes. No importando quiénes fueran, ¿eh? No importando ni su condición económica, ni su edad, ni juzgamos, ni nada. Tú fuiste bueno, tú fuiste mal, porque hubo gente que te confesó con nosotros, o sea, y nunca juzgamos esa parte. Era la parte donde
nosotros humanamente les dimos esa mano, los escuchamos y tratamos de que no fuera tan doloroso esa parte de irse, ¿sí? Entonces, yo creo que, ¿qué te puedo decir? Que para mí fue una experiencia que me hizo crecer como médico, que me hizo ver la medicina de diferente punto, que entiendo el dolor, que puedo entender a aquella mujer o a aquel hombre que pierde una persona, porque yo lo viví, aunque fue aquí adentro, pero yo perdí un ser también, Claro. Que perdieron hijos, que puedo entender esa parte, y que ahorita en mi consulta yo aplico todo eso que aprendí, porque de todos ellos aprendí algo, y decirles, no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a quitar el dolor, pero hay que cambiar para que Claro. evoluciones y cambies esa parte de tu enfermedad, porque lo que está enfermo es tu carne, es lo que está enferma. Entonces vamos a tratar de cambiarlo. Entonces yo creo que el estar en COVID y haber pasado esa parte del COVID me ayudó a entenderlos, aprendí y digamos como si hubiera evolucionado, ¿no? A un mejor cambio. Te hizo crecer. Exacto. Te hizo crecer. Tanto en familiarmente, Personalmente. personal y profesional. Te hizo humana. Pues te digo que te hizo humana. Yo creo, muchos médicos terminan su vida sin ser humanos. Porque te digo que el episodio que viene sobre eso de los médicos que no son humanos. Ahora estamos en el lado contrario. No sabes cuánta paz me da escuchar esa parte de ti que nunca había tenido la oportunidad de escuchar a un médico que hubiese estado con Sí. todos los de COVID. Me tocó obviamente perder familiares, me tocó ver mucha gente que se iba y todo este miedo y todo esto que decían de que no los atendían y que todos los médicos que ahí era como algo malo, ¿no? O sea, que el médico que estaba ahí adentro era algo malo porque casi que les quitaban la vida a ustedes ahí. Entonces, eran muchas de esas creencias, pero obviamente era tanta desinformación y a la vez tanto miedo que pues creíamos mil cosas. Entonces, ahora con el sarampión, ¿qué nos dices? Bueno, está ahorita en boga todo eso, ¿verdad? Ya hay brotes aquí en Michoacán, creo que inició en esta parte de esta región en Zacapu. Sí, sé, tengo el dato que en Zacapu, ¿verdad? Hubo un caso, me parece que de un niño que después migró aquí no recuerdo muy bien, aquí por Pátzcuaro. Pues esperemos que se controle porque la diferencia de COVID a sarampión es que tenemos la vacuna, que no la están produciendo o tratando de experimentar Inventarla. para sacarla, no, la tenemos. El problema es que no se aplicó previamente y fíjate que Y es que hubo mucho que no había. para allá voy, Sí, no había. la gente ahorita te culpa al gobierno. Sí, no. Es que tuvo la culpa fulano presidente y ahora la presidenta. No, el recurso que en ese tiempo era destinado para vacunas se utilizó para lo del COVID. Entonces se utilizó para comprar vacunas, para traer. Y descuidaron esta otra parte. Exacto. Sí, porque yo me fijé, yo dije, no, pues mis hijos todas las vacunas. Y voy checando que uno de mis hijos no la tiene, ¿cómo? Y dice ahí, no hubo. O sea, como que postergaron porque no hubo. Porque no hubo compras. Ajá, así tenía la. Y yo dije, ay, ¿cómo no se la tomé? Entonces, ahora que empezó todo, dije, ¿cómo no lo hice? Mala madre que soy, ¿no? Pero vi eso que decía, no hay y se elimina algo así. Se pasa porque no hubo algo así. Ajá, sí. Algo así. Me pusieron esa notita con lápiz que no hubo. Sí. O sea que sí yo lo llevé, pero no. No hubo, no fue tu culpa. O sea, Ajá, no fue como pero que lo dejaste así como que a la decir, ahorita que voy, no hombre, o sea, rápido, hay que accionar para. Y entonces, ahorita es recomendable que todos nos vacunamos como refuerzo. Todos mira, si tú... ¿Te pusieron o no pusieron? Si te la pusieron y no te acuerdas, vacúnate. Si no te la pusieron, vacúnate.
Si tienes menos de 50 años, vacúnate. Tú ve y vacúnate. Tú, o En sea, resumen. sí, o sea, No me he ido a vacunar, voy a ir. no, hay que vacunarse. Sí. Yo ya me acabo de vacunar, Sí. está bien. Ok. Pero o sea, la diferencia de COVID con sarampión es que es la vacuna y que ya te vacunas y hay menos riesgo, que ya tenemos Claro, porque módulos por todos está lados. controlado de cierta manera. Pero igual, o sea, esperemos que no nos llegue a... Que no saque. Porque está la otra parte de los que no se vacunan, entonces esos son los poquitos que nos pueden afectar, que esperemos tomen la decisión de vacunarse. Sí. Así es que va a salir, por favor, váyanse a vacunar. Sí. Y si les pasó lo mismo que a mí, que no se daban cuenta y que, ¿qué onda? ¿Qué Vacúnense. pasó? Vacúnense. No es tiempo, ya escucharon. Sea como sea, todos hay que Sí. vacunarnos. Que no me lo he aplicado y mañana mismo me verás ahí Sí, aquí tienes un vacunando. buen centro de salud. Sí, no había, yo supe que no había, pero ya anunciaron que creo Se ayer o hoy. terminaron y iban a ir, me parece, a la jurisdicción o a Morelia por ellos. Pero yo Sí, creo que ya supe que el miércoles o el día de hoy ya iba a empezar a ver también, entonces vamos a acudir ahí. Ok, vamos a lo siguiente. Estás en COVID y todo esto, ¿ya estabas tú, fue que tú decidiste estudiar esta otra parte? Ah, sí. ¿O en qué momento es que tú decidiste? Ya tienes el dolor, estás en COVID y todo eso, ¿en qué momento dices, yo voy a buscar una alternativa? Previamente a estar en COVID ya había hecho algunos cursos porque yo decía, ay, quiero hacer medicina estética y me gusta. ¿Por qué? Medicina estética, ¿por qué? Porque creo que parte de ser mujer no es malo. O sea, no es malo que te pongas tus votos, que te pongas, ahorita ya hay muchos estimulantes, ¿no? Que te ponen, Ahorita quiero que me hables de eso porque nunca me he puesto nada y, a ver, tengo miedo yo. No, es algo maravilloso. La verdad, la medicina estética, para mi punto de vista, debería de ser una especialidad, pero obviamente no se ha permitido eso. Pero es algo maravilloso que puede cambiarte, no solo, como decías tú al inicio, con lo estético, quiero verme bien, no quiero envejecer, por ejemplo. También está la otra parte funcional, a lo mejor, tú sabes, bruxismo, que tengan, que hayan tenido alguna parálisis de Bell, que tengan alguna situación que no permita a la mujer sentirse plena. Nuestra presentación siempre va a ser la sonrisa, va a ser nuestra cara. Ya después vemos lo demás, también en los hombres, ¿no? Vemos primero la cara y después vemos lo demás. Entonces... Que muchos dicen, ay, no importa, hay que aceptarnos tal como somos. Eso era antes. No, sí, ahorita voy a decir algo bien importante sobre eso. Eso era antes, cuando no había esa posibilidad. Entonces yo inicié con esa parte. He sido muy curiosa, pues digo que desde niña yo andaba poniendo inyecciones, entonces yo decía, pero quiero aprender. Entonces entro aquí al hospital. ¿Con tu dolor todavía? Con mi dolor. Pero no te bajó al estar atendiendo los pacientes. Tu dolor seguía. Fíjate que algo bien importante es que una respuesta de Dios no te llega luego. Ajá. O no te la llega como te imaginas, sino a través de una persona, a través de... Pueden pasar años inclusive, o meses, o días, depende. Entonces, en mi caso fueron algunos años. Entonces, yo en ese tiempo, mi quincena, porque esa es la realidad, yo no sé cómo me aguantó mi marido ahí en la casa, porque yo mi quincena me la gastaba estudiando. Entonces yo me metí a estudiar y era pagar cada mes, porque duró 2 años la maestría. Y luego me hice otra, o sea, fueron 4 años estudiando. Yo entré en el 2020, imagínate, en el 2024 fue cuando yo terminé, ¿sí? Entro a la maestría de medicina estética, pero decía medicina estética y regenerativa. Dije, bueno, regenerativa como que no me interesa mucho, pero ándale, cuando me dan la clase, te trata todo en cuestión de dolor, pero con tratamientos que no son alópatas, como te mencionaba de los medicamentos, que son otro tipo de sustancias, o inclusive hablando de células madre, pero también te hablan de lo emocional. Y yo dije, de aquí soy, ¿sí? Cuando eso pasó. Empiezo a investigar y sigo estudiando, y es cuando yo llego al punto de tratarme yo misma. Lo aplicaste en ti. Exacto. Lo que tú estabas aprendiendo lo estuviste aplicando en ti. Así es. Y entonces, ¿cómo podrías decir que es tu rama de la medicina
o lo que tú haces? Hago lo de medicina estética y hago lo de medicina regenerativa. ¿Qué es Aplico la medicina la regenerativa? medicina regenerativa, es una atención a nuestro paciente para ayudar a regenerar y a desinflamar. Eso es fíjate, eso es bien importante. Órganos. Ajá. En mi caso, pues eran los huesos. Uh-huh. Se trata con sustancias como, vamos a hablar una conocida como la vitamina C, en altas dosis, que te ayuda a los radicales libres. Los radicales son dentro de nuestro cuerpo, todo lo que adquirimos, por ejemplo, el cloro, yo no lo entendía, ahora lo entiendo, que sí es algo que te afecta en tu cuerpo. Obviamente si lo preparas y lo haces en tu casa y lo absorbes tu cuerpo. Cuando estás lavando el baño y le echas el montón de cloro. Entonces el estrés, los radicales libres se relacionan con el estrés oxidativo. ¿Y qué es lo que te enferma a ti? Esos son sus radicales libres y ese estrés oxidativo que llega a la célula, y la célula tiene a lo mejor te acuerdas, un organelo que se llama mitocondria. Y esa mitocondria es como si fuera una coladera. Entonces, si esa coladera está tapada, te tomes todos los medicamentos que te quieras tomar, no te van a hacer ningún efecto. Y así hay casos. Has conocido gente que me tomo aquí, me tomo allá y sigo igual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que está enfermo es la célula. Entonces, parte de la medicina regenerativa, y de ahí viene otra que se llama ortomolecular, es tratar al paciente a nivel celular. Uh-huh. Entonces, yo lo que hago es tratar tu padecimiento, no tus síntomas, no el dolor, no a lo mejor hasta la fiebre, no sé, algún otro síntoma. No tratar eso, sino tratar la célula y sanarla para que sane todas las de alrededor y vayas recuperando la salud. Esa es parte de la medicina regenerativa. El sanar ese estrés oxidativo, ese daño a nivel celular. Y te estoy hablando de todas las enfermedades. Por eso te decía hace un rato. Entonces, cuando tú tienes como un trauma, una idea, una creencia, ¿eso es algo oxidado? ¿Algo así? Lo puedes generar. Tú misma te puedes autosabotear. O sea, sí se dice autosabotear, ¿no? Uh-huh. Sabotear tu cuerpo. Por ejemplo, pues la ansiedad. Por ejemplo, lo que te decía, cuando tenía mucha tos, yo encontré un porqué, porque de hecho hay un libro que se llama, se los recomiendo mucho, se llama Tú puedes sanar tu vida. Entonces ahí yo me acuerdo que me hice así como que, a ver, y yo empecé a ver qué significa la tos. Y decía, es que si tus emociones guardadas, pero no expresabas lo que sentías. Entonces tú te quedabas y empezabas a sentir un nudo aquí, porque no dije lo que quería decir. Entonces me quedaba con el nudo aquí y sí, se me agrava la tos. Claro. O luego pasaba unos corajes y yo dije, ¿por qué la gasolina? Y ya investigué también por qué. Y decía, no, pues, porque tienes coraje. Por ejemplo, decía, contra el hombre por y decía una explicación. Y yo, ay, ¿en serio? Y empezaba como que a pensar, ay, no es cierto. Y sí. Y empecé a buscarle. Y cuando yo encontré la raíz de cada cosa, sanaste. Sané. ¿Cómo podrías tú decir que se comienza? Es asistiendo, por ejemplo, una consulta contigo, por ejemplo, para poder detectar esto. O este tema, por ejemplo, que lo hago, te va a hacer conciencia. Tú que estás viendo, te va a hacer ruidito. Si conoces a alguien, vas a empezar a hacer conciencia desde lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Si algo no te cuadra, a lo mejor pues, simplemente cámbiale, no es lo tuyo, no es algo que tú tienes que ver, no es algo que te sirve en este momento. Pero si es algo que te sirve esto, sí quisiera decir que vamos a hacerlo en más profundidad lo más que se pueda. Porque yo antes como que no quería decir, ahorita que tú dices, todo lo que yo creía o lo que era, por miedo ay, me van a criticar, es mi punto de vista, es lo que a mí ha funcionado, lo que yo he vivido, es lo que tú has vivido y lo que te ha funcionado, y sobre eso vamos a hablar, sin miedo. Entonces tú, sin filtros para poner. ¿Qué me podrías decir entonces? Si es emocional, a lo mejor tú dices, no vamos a detectar como tal, va de la mano con un terapeuta
o tú puedes ayudarlo solito? Fíjate que yo aprendí en esta parte de COVID a hablar con la gente. Sí, hablar con la gente. Yo creo que si hay pacientes que me conocen van a saber que esto es real. Yo aprendí a hablar, a conocer su dolor, a conocer la razón, inclusive por la cual estaban ahí. No solo por COVID, diabetes, hipertensión, diferentes cosas. Y aprendí a conocer que toda esa gente trae una historia. Uh-huh. Entonces, yo te lo puedo firmar donde quieras, que toda esa gente que tiene una enfermedad crónica trae una historia no resuelta. Exacto. Ajá. Y no resuelta, a lo mejor no dirás no perdonada o... La falta de perdón. Ajá, sí, no perdonada, no trabajada, ¿no? La falta de perdón ya está documentada inclusive que es causa de cáncer. Uh-huh. Sobre todo de cáncer de mama, claro, en mujeres. O de la matriz. Sí, la causa, por ejemplo, lo que tú me decías a nivel sí, de la garganta, son personas que a lo mejor no expresan, a lo mejor, exacto, ¿sabes qué, Adri? Pues soy tu suegra, es un ejemplo, no te doy de comer, no te voy a dar lo mismo que le voy a dar a mis otras nueras y a ti no. Y tú no lo expresas, tú no dices, oye, no estoy de acuerdo, no sé, lo hablas para solucionarlo, ¿no? Entonces todo eso se va quedando y ya después resulta con un problema de garganta o inclusive respiratorio. Sí, te digo, por eso era mi tos y me ahogaba, sí. Y ya de ahí viene la cuestión de los huesos, y yo también lo he leído, es también la falta de perdón. Entonces yo te digo, yo tengo una historia de niña, de adolescente. Ajá. Entonces, ¿la falta de perdón en qué, por ejemplo, en tu caso? Familiar, fue una falta de perdón familiar. Entonces, ¿tú crees? ¿Me podrías dar el ejemplo? Yo te puedo decir que yo tuve que no criar de alguna manera porque no lo sostuve económicamente, pero sí pasé gran parte de mi vida con mis hermanos, porque mis papás se divorciaron. Entonces un papá que te hizo omiso a todo, me dejó a mí, y una mamá que tuvo que irse de aquí, de México, ya vive en Estados Unidos hasta la fecha, para darnos el sustento. Y déjame decirte que yo le debo mi carrera a ella, o sea... Que gracias a que se fue le debes tú. Pero yo tenía esa parte... Lo percibiste de forma diferente a lo mejor. Yo tenía esa parte donde yo decía, pero ¿por qué? Y sobre todo porque yo decía, pero ¿por qué a mis primas sí viven bien? ¿O por qué? O sea, yo siempre... Una familia unida. Exacto, yo decía, ¿por qué? Entonces yo me saboteaba y yo decía, ay, yo me saboteaba y me saboteaba. Entonces, pero yo lo veía como algo normal porque estamos en una sociedad donde nuestro entorno, o sea, donde tú vives, lo que tú vives, todo, pues, es como parte de algo normal. Uh-huh. Ajá. Es algo, ay, no, pues es normal esto, ¿no? Así nos tocó vivir y así uh-huh. Lo vamos a ir. Y no debe de ser así. Entonces yo lo aprendí con la pérdida que tuve y luego lo aprendí cuando ya estuve en esa área de COVID. Fíjate, tantos años de mi vida viviendo... Hasta que lo detona. Ajá, y viviendo una vida que para mí era normal. Mi papá sí, mi mamá sí. Ya. Y entonces el coraje era hacia tu papá, la ausencia de tu papá. Era como a los dos, o sea, de por qué a mí me dejaste con esta carga, de tener que tener a mis hermanos, porque yo no podía irme a una fiesta, yo no me podía ir a un antro en ese tiempo. ¿Porque eras la mamá? Tenía que regresar con mis hermanos. Yo no podía disponer de un tiempo. Por eso fue que perdí esos años de mi vida sin hacer una familia, porque yo tenía que cuidar a mis hermanos. ¿Me explico? Entonces el coraje detona tal vez porque, tú me dices sí o sí no, porque como no pudiste, perdiste a tu hijo y ahí era donde, es que si yo me hubiera casado más pronto y hubiera hecho mi vida y no estuviera atendiendo a mis hermanos, podría haber hecho mi vida. Exacto. Ok, entonces por eso viene tu coraje y todo esto. Sí, entonces, sí. Todo eso todo eso vino así de pronto en mi vida, se detonó. A lo mejor ya había tenido pérdidas, ¿no? Hasta de un perrito, porque también son pérdidas, de alguna amiga, de algún amigo, pero no lo había sentido tan fuerte como cuando, obviamente, eso era un hijo deseado que yo quería. Yo decía, ay, no quiero una niña, por ejemplo, decía, ¿no? En ese momento. Y pasa todo eso.
Pero entonces ya entro al área yo del COVID y me doy cuenta que mi problema era algo así. Cuando tú veías el problema que tenía esta mujer, que ella perfectamente sabía que ya no iba a salir de ahí y que quería arreglar las cosas, hacerlas bien con su marido, sin embargo no se pudo. Y así hubo muchos casos. Entonces, Es verdad. Cuando uno ve el caso de otros, dices, ay, yo estoy sufriendo por esto. ajá, Pero eso no quiere decir que minimices tampoco no, lo no, tuyo, no, no, sino, ¿verdad? Porque de no, repente como que no se decimos, ay, lo mío no es para tanto. Pero quiere decir que se puede. Ajá. exacto, sí. Que se puede perdonar. Entonces yo aprendí todo eso, yo aprendí todo eso y yo en algún momento lo hablé con mi mamá, le dije, mamá, fíjate que te amo y siempre te he amado y te he respetado y te he apoyado, pero lo tuve que hablar con ella, este sentimiento y pero yo te perdono y si yo te hice algo, perdóname. Entonces hubo esa parte ya más de reconciliación y más humana entre las dos. Y con mi papá era un poco más difícil, ¿verdad? Un poco más difícil porque tiene un carácter muy fuerte. Entonces yo decía, ay, ¿cómo? Pero también, entonces sí todavía lo veo y de repente, ay, así como que es normal que eso Todavía pase. estás en proceso con él. Es normal que de repente, ay, no, no me hagas esto, pero lo hablo. Y antes no lo hacía. Era como que era mi obligación y era parte de mi vida, así me tenía que quedar. Entonces no. Y ahora digo, no, tengo que cambiarlo. Pero todo esto va de la par con lo espiritual y la atención que en algún momento tuve y después lo que viví yo ahí en la etapa de COVID. Yo le doy gracias a Dios que me cuidó, que no me morí porque me dio COVID también, que me cuidó y que me puso en ese momento con esas personas indicadas y aprendí. Y ahorita pues eso es lo que yo ofrezco en mi consulta. Primero, mi lema es no dolor, ya sea dolor del alma o dolor físico, porque no puedes vivir tu vida con dolor. Así seas la persona con No mayor... hagas normal, dirías, no hagas No, normal el dolor en tu vida. no. Porque a mí me dijo el reumatólogo que me vio, tú tienes artritis, pero vas a tener dolor, pero vas a venir conmigo y te voy Sí. a poner esto cada que tengas Y dolor. toda la vida vas a tener dolor. Y yo digo, ¿cómo voy a Exacto. estar así con dolor toda mi vida? No, yo no te podía usar zapato alto, ¿eh? Ahorita ya lo puedo usar perfectamente bien. Hago mis actividades con zapatos altos y en ese tiempo yo no podía hacer nada de Y eso. ya no es tanto medicamento el que Yo no tú te tomo nada. no tomas medicamento. Yo me trato con mis tratamientos de medicina regenerativa. Me pongo mi suero cuando me pongo A ver, esfuerzo. entonces háblame de lo que es la medicina regenerativa. Bueno, ya te comenté que esta es una atención que se da para tratar no tratar, sino de restaurar esos órganos dañados ¿Y cómo, mediante cómo lo haces? tratamientos. Ah, Sí, yo utilizo activos como la ajá. vitamina C, que es un antioxidante. Utilizo el famoso NAD, que es para tratar los órganos. Que eso también viene tomado, ¿no? Muchos lo recomiendan tomado. ¿Tú lo recomiendas? No, yo no lo recomiendo tomado porque el original es intravenoso. Ajá. Ujú. Porque he escuchado mucho hasta que dicen hasta como de la eterna juventud, ¿no? Sí, Ese lo utilizan mucho. Ay, la eterna juventud, sí, sí, sí. el famoso NAD. Ese es hecho por un médico. No me acuerdo, no recuerdo muy bien si es canadiense o americano, ¿Y qué es NAD? médico. ¿Qué? Es un activo, déjame, voy a ver Sí. porque el nombre es el que se llama nicotinamida, adenina y dinucleótido. Es una coenzima esencial en producción de energía. A lo que vamos es a la mitocondria, ¿sí? Entonces por eso es de que te venden y te venden. Sí, es que yo he escuchado mucho que te lo venden como en cápsulas, en pastillas o en polvito, ¿no? Muchos en polvito. Y nunca, una vez me puse a investigar siempre que escucho algo nuevo y cuando vi que era el de la eterna juventud dije, a ver qué es. Y leí que era todo eso. Este es hecho por un médico, porque su papá ya era una persona de la tercera edad que tenía, si mal no recuerdo, problemas en la columna y obviamente en los huesos ya por su edad, entonces no caminaba muy bien o no caminaba. Y lo llevó con diferentes colegas y todos les dijeron es la edad, y es la edad, y es la edad. Entonces él le molestó mucho eso y él hizo este activo.
¿sí? Que ayuda en el área de la mitocondria para dar energía, ayuda a una reparación del ADN y aparte ayuda como para la longevidad. O sea, Ujú. que si vas a llegar, obviamente vamos a llegar a los 80 años, pero hay que llegar con dignidad. Yo siempre he dicho eso. Ujú. Bueno, Por lo ejemplo, dije posterior. las personas crónicas pueden mejorar, las que son Sí, diabéticas, hipertensas, no, porque ellas mismas se mentalizan. Yo he escuchado muchas que dicen, es que si era mi mamá, si era mi papá y cosas así. O, pues ya estoy enferma y pues así. Entonces, como tú dices, no aceptar y desde ahí no, y has visto grandes cambios en sí. personas diabéticas, hipertensas. Tengo pacientes con Parkinson. Yo voy a ver pacientes a México, donde está el nuevo aeropuerto Santa Lucía. Tengo pacientes diabéticas hipertensas que ya iban a ser dializadas, que ya les había dicho su médico militar, pues ya estás para dializarte, ya te afectaste el riñón y ya llega la paciente toda noqueada conmigo. Y con los tratamientos que yo les aplico y con un tratamiento aparte en su casa, al mes ya es otra persona, al mes. Pero la mayoría tiene eficacia. ¿Por qué? Porque van directo a la célula. Sí, pero porque tú ves, porque tú mismo dijiste, es que esto que yo hago es, estás dispuesto a cambiar. Claro, claro, o O sea, sea, aquel que no está dispuesto a cambiar, o sea, a cambiar como sus creencias, pues sí, sus creencias. te voy a decir algo, como dijiste hace un punto importante, es que mi mamá es diabética y yo también. Ajá. Ya está también escrito médicamente en artículos que un 80% es el entorno donde tú estás viviendo, lo que tú tienes, que te enferma, tu mente, tu cuerpo, todo. Y un 20 o menos del 20% es la herencia. Entonces no te debes de casar con esa parte de mi mamá también fue, también yo. No. Tú detonas tus enfermedades por el entorno en el que estás. Porque repite los mismos patrones, ¿no? Por eso vuelves a repetir lo mismo. Si no hay una sanidad en tu mente y en tu espíritu, no vas a avanzar. Sí, claro. No va a haber dinero que alcance para curar a esa persona diabética. Y qué importante lo que estás diciendo, porque efectivamente, o sea, dicen, por herencia. No. No, Repite los patrones que vivieron tus padres, por eso seguramente la misma alimentación, los mismos hábitos, eh, los mismos patrones de creencias que vuelven a repetir lo mismo, por eso vuelves a tener el mismo resultado. Creo yo que encaja perfecto todo lo que tú dices en este podcast de cómo seguir adelante haciendo cosas diferentes. claro. Si sigues repitiendo los mismos patrones de vida, Vas a no te terminar quejes igual. porque vas a terminar los mismos patrones. Ahorita siempre digo que hay tanta información y ahorita hay tanta información para que no sigas donde mismo. Creo que tenemos la obligación de empezar a hacer cosas diferentes, de agarrar lo mejor que nos dieron nuestros padres, nuestros ancestros, pero eh, cambiarlos, Cambiar todo lo cambiarlos. que no te Lo que sirva. no te sirve, lo que te sirve, tómalo y agradecelo y perfecto, pero lo que no, vamos a Exacto. cambiarlo. Fíjate, este punto es bien importante. No sé cuánto tiempo tenemos, pero te comentaba que veo pacientes en Santa Lucía y hay un matrimonio en especial. Dionisio se llama, ojalá pueda ver esta parte de él, y Graciela. Él es jubilado del área ahí de los militares, y se jubila y al poquito tiempo inicia con Parkinson. ¿Sabes lo que eso significa para una persona que fue activo, que estuvo trabajando, entonces se jubila y ahora pues ya no puede? Los síntomas, bueno, o los datos importantes es pasos cortos, movimientos involuntarios del brazo, y así estaba cuando yo lo conocí. Pero el problema también era su esposa con diabetes, hipertensión, con edema en brazos, en piernas, donde le dicen ya te vamos a hemodializar y ya pues en pocas palabras, esperando los dos, quién de los dos primero falleció. Uh-huh. Entonces los empiezo a tratar, pero a ver esa parte de su cambio, de su mente,
ver por qué razón estaban enfermos. Ya surgieron situaciones de hijos, situaciones familiares, migraron de otros estados, llegaron a vivir ahí por ser militares, alejados de la familia y todo, y bueno. ¿Sabes lo que se siente que te diga ella? Es que ya lo voy a mandar a trabajar, porque ya puede moverse. Uh-huh. Y yo, no, espérate, no, dice ella, ya se va a trabajar. Que ya iba a entrar a trabajar y ella también ya empezó a hacer sus cosas, a vender cosas, porque ella vende cosas, se hace sus estudios y le dice su médico, ya no es el mismo estudio que yo vi hace 3, 4 meses, ya no te voy a hacer nada, no te voy a hemodializar ni nada, porque ya estás mejorando. ¿Qué te hiciste? Obviamente ella no le quiso comentar, simplemente pues dijo que ya estaba mejor. El punto aquí es que les cambias la vida a estas personas, jóvenes porque son menos de 60 años, Uh-huh. a ser personas productivas, a tener un objetivo más en su vida, ¿sí? Cuando los conocí estaban totalmente perdidos, desahuciados prácticamente, Uh-huh. y ahora pues ya cambió esa parte. Esa es la parte regenerativa que me queda ya Sí. claramente a mí. No sé si ustedes tienen alguna duda, escríbanos y les vamos a dar aquí. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes, pero y en la parte estética, porque dices que también tratas la parte estética. Sí, la parte estética, bueno, pues mis pacientes son totalmente, he tenido uno que otro para funcional que tiene alguna situación, perdón, en el rostro, pero por lo regular sí son pacientes un poco para la belleza, aplicación de botox, ácido hialurónico, estimulantes como Sculptra, Radiance, todo eso, enfocado principalmente a cara, cuello y manos. Ajá. Eso también hago. Tengo pacientes que se aplican el NAD intravenoso y Uh-huh. luego se aplican un estimulante en su rostro. Entonces, pues les... ¿Y qué recomiendas tú? Por ejemplo, yo la verdad, yo tengo cierto miedo. Ya ves que una vez te comenté y me dijiste tú, yo así como, ay, yo nunca me he aplicado nada. Porque yo una vez vi que una persona, varias he visto, y ya les quedaban las cejas así muy levantadas, o la otra, y yo como de, ay, no, o sea, No. yo tengo tengo un problemita, o no descubro por qué, pero bueno, ya lo acepté. Yo me expongo al sol, pero lo juro que 5 minutos, para mí 5 minutos es como si me hubiera expuesto horas. Y entonces con 5 minutos yo luego me pigmento. Yo antes no me pigmentaba de nada de mi cara, pero con el tercer hijo Te me, cambian las hormonas. me cambió totalmente. Y yo así de, no, mi autoestima me la bajó muchísimo de que, ¿cómo? Y un tratamiento, bueno, me puse hasta cosas que no, que hasta me quemaron la cara. Sí, tiene que Y, ver con quién y qué es lo que te ajá, y aplicas. entonces un día fui y ya yo dije, en definitivo, con láser es la última opción. No lo hice porque conocí personas que me decían, no, no lo hagas porque yo me hice más susceptible Ajá, a los rayos ultravioleta y pues más bien cada vez que me pongo peor. No lo hagas. Entonces tampoco puedes evitar exponerte al sol. Yo trato de hacerlo, pero por lo general voy a la playa o me expongo y no, llego pero manchadísima. Y entonces es una constante. Yo ya lo acepté. ¿Hay algo que te puede tratar eso? O ya definitivamente como yo ya lo acepto de que así va a yo ser. creo que tu problema es interno, no es las capas de tu piel, de tu cara. Porque yo veo mi piel y yo digo, no la tengo mal, o sea, No, no mal, sino de acuerdo a mi edad, veo que no tengo así muchas marcas, aquí, pero el color, aquí tendríamos que ver en tu caso si tienes metales pesados en la sangre, ver el hígado inclusive, y darte tratamiento con medicina regenerativa para esas áreas. Y yo creo que con eso lograríamos que ya no te afecte, porque es porque tiene que probablemente... ver hasta mi cabello. Yo ya me hice y me revisan y me sale muchísimo cabello, o sea, siempre tengo un crecimiento enorme. Ay, pero qué bueno. No es que esté teniendo no, pero yo fui con el tricólogo y el Ah, tricólogo ya. me dice, es que estás bien de tu cabello. Y yo, pero se me cae a montones, ¿cómo le Ah, pero hago? es normal que se caiga. Y me dice, es normal que se te Sí. caiga. Le digo, y ya me dice, bueno, ya no está normal porque ya tienes muy poquito en comparación. O sea que no tiene como fuerza mi cabello. Se cuenta que me sale, pero muy... Yo creo que va a ser algo interno. Y ya me habían dicho, No ya he va. estado con la doctora y sí me dijo,
sácate estudios y me saqué estudios de todo. Me iba a hacer algo interno, pero como he padecido mucho anemia, entonces como que me restablezco y otra vez, Hay que entonces ponerte tu buen suero. mi buen suero, Sí, ya con ves. NAD, vitamina C. Hay un componente que me encanta para la mujer. Hay un componente que se llama Gero Vital, que es exclusivo y que se aplica también. Me preguntabas hace un momento que si era válido, por ejemplo, aceptable tabletas o Ujú. polvitos, todo eso. No, no, Es que es lo no, comercial, no, ¿no? Lo que te dicen. no, porque los originales son intravenosos. Tienen una característica, la caja vienen obviamente con todos los sellos, porque no trabajo con tratamientos que hay, no sé dónde salieron, no, tienen que llevar los sellos de todo, COEPRIS, todo bien, bien, que estén bien formulados y que sean aceptados. Pero ¿qué crees? Que hay muchos laboratorios y hay también gente que no son médicos o que no son del área de la salud, pero se ostenta como tales, que hay que tener mucho cuidado con esa gente, que te venden ese tipo de cosas porque sacaron la fórmula y la mandaron a hacer y ya la hicieron tableta, cápsula, polvito y te lo dan. Y no, o sea, eso no es aceptable. Por eso sí es importante que si vayan con alguien de la salud, alguien que realmente tenga la profesión, que conozcan y que trabaje con lo mejor, y te lo vas a meter a tu cuerpo, tiene que ser lo mejor, ¿no? Eso es bien importante. Y la otra, eso es un ejemplo. Si yo me tomo una tableta X y trae 5 moléculas de esa sustancia que requiere mi cuerpo, yo me la tomo, pero ya tengo aquí problemas de acidez, tengo problemas de gastritis, tengo problemas de colitis. Me tomo esta tableta y se pierde aquí en la primera entrada una molécula, luego en el esófago otra molécula, luego en el estómago otra, luego ya Ya llega, se quedó ahí. te llega una molécula a nivel circulatorio, ya Y no sin te se quedó. embargo, bien intravenosa, pues llega Y vía directo. intravenosa, tú sabes de eso, van Ujú. a directo al torrente sanguíneo y se van esas 5 moléculas a las células. Ujú. Por eso es de que no es lo mismo Que es que tú lo absorción rápida. exacto, Ujú. que tú lo compres. Primero no sabemos realmente quién lo hizo, la fórmula si es la correcta, si es la dosis necesaria para un adulto. Acuérdate que esto es dosis también necesaria para peso, talla y todo eso. Y si es la original o no la es. Y sobre todo, algo bien importante, antes yo veo a mis pacientes y antes de darles todo eso los trato a nivel digestivo. Sano primero su aparato digestivo. O si se puede al mismo tiempo lo hago, pero de preferencia lo sano antes ¿Y para los que se tratamientos son muy equilibren. caros? No son caros. Pero sí tienen que ser conscientes de que va a ser por lo menos 3 meses, un tratamiento largo. No es tampoco tan largo, 3 meses. Y que aparte de lo que yo les aplico, les doy tratamiento para su casa. Ajá. Y que sean constantes, que sí sean cumplidos en todo lo que yo les pido. Okay. Y el Botox, para ir cerrando, y el Botox, que yo le tengo miedo, ¿no? Te digo que yo los veo así, digo, andan con la cara así toda, No, digo, es que esto va a depender mucho. Volvemos a lo mismo, quién te lo esté sí. aplicando. Para todo se necesita, tú sabes, estudiar anatomía, a ver el nervio de acá, el Entonces músculo tienen de que ver que acá. no es la persona correcta. No es que sea malo el Botox, Votos no, el no. votos es algo. Acuérdate que el votos era un tratamiento médico ocular, Ajá. pero lo aplicaban en el ojo y vieron que quitaba las arrugas de alrededor. O sea, fue una prueba que se hizo para las personas, sobre todo diabéticas, pero resultó que era benéfico para las arruguitas. Oh, ya luego me verán. Ya luego me verán, ya les contaré. Ya luego si me Sí. ven, ay, no es cierto. No, y tienes que saber, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio Porque inferior. la otra vez estaba, hace como un año estaba, ay, ¿por qué yo me haga algo aquí? Dije, no, Te no, voy a, Adriana. te voy a Dije, tratar y te vas a ver. Ya me van a decir. sí, ya ellos seré testigo, Y ya le dirán a ella. sí, ya les diré yo, no se lo hagan, o sí, No, sí, es una maravilla, ¿eh? ¿verdad? Ya les diré yo. Fíjate que yo nunca hago como tal publicidad de todo eso, porque me gusta ser bien sincera.
O sea, a mí me gusta ser así de, a mí me funciona o no me funciona, y yo les hablo como de mí, porque no sé, no me gusta decir algo que no. Claro. Entonces por eso lo digo, créanme que si yo me llego a hacer algo, le decir, no, sí funciona, o Sí, definitivamente no se funciona. haga nada. Ok. Es algo muy noble, aparte es local, no se va la sangre, no vas a andar acá, y ya me lo puse, ya me dolió acá la pierna, no, es aquí, nada más es algo local, te lo pones en el cuello, pues también, ¿no? Inclusive se lo ponen en el cráneo para algún tipo de migrañas, entonces, si ayuda para eso, pues, es algo noble. Normalmente se pone aquí, ¿no? Se En pone el test, aquí, en todo, ajá, en en el estas test, áreas sí. donde las patitas de En gallo. todo el rostro se pone, ¿A poco? sabiéndolo poner, inclusive no me vayan a... Si tú vas con alguien y te pone 20 piquetes aquí arriba, no. No hay necesidad de tanto. Si tú sabes la anatomía y sabes la función que tiene, las dosis necesarias, no necesitas 20 piquetitos. Son menos. Ok, muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Leti, sobre todo esto? Bueno, pues algo que quiero agregar es, acudan a mi consultorio. Algo que quiero agregar es, no vivas con dolor. No vivas con dolor si tienes la oportunidad de, no conmigo, de tratarte con tu médico, con quien te pueda conducir a no vivir con dolor, hazlo. Nunca es tarde, pero lo mejor es hacerlo. No dejarlo para mañana. Eh, Tenemos que llegar a una vejez con dignidad, no solo en lo estético, porque también lo estético lo manejamos con dignidad, pero en cuestión de medicina regenerativa y tratamientos que ayuden a desinflamar tu cuerpo, las enfermedades también son causadas por inflamación, ¿no? Y si nada más te tratas con pastillas para dolor y no te quitas esa inflamación, vas a seguir con dolor. Pero lo más importante es no vivas con dolor. Si tu entorno está tóxico, trata de salir de esa área, atenderte. Lo más importante es eso, porque decía una de mis pastoras, la salvación es individual. No nos vamos a llevar a nadie a donde vayamos. Entonces de ahorita empieza a tratarte, empieza a cuidarte y acude a donde tengas que acudir y sanar tu alma, tu espíritu. Y cuando tú des ese paso, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar al 100%. Te lo dice alguien que fue diagnosticada con artritis, que no podía peinarme, que perdía trabajos. Y el día que yo aprendí de la gente que estaba aún peor que yo, el día que yo aprendí, sané. Y yo el día de hoy no te tomo nada. Y voy al gimnasio, levanto pesas, que es parte también de un tratamiento con gente con artritis. Ando en bicicleta, subo que cerros o antes yo no podía hacer nada de eso, uso tacón, que no podía ya hacer nada de eso, pero lo más importante, no tengo dolor. Porque hay un equilibrio. Porque hay un equilibrio, encontraste un equilibrio en tu vida. Así es. ¿Verdad? Y no hay dolor y yo estoy feliz, digo, ya perdí un bebito, porque sí era un bebito, lo perdí, pero me enseñó a que tenía que cambiar. Su pérdida fue para mostrarte el camino. Exacto. Hacia lo que tenías que hacer. Exacto. ¿Verdad? Bueno, como dice aquí Leti, la doctora Leti, yo les digo yo Leti porque pues la confianza que tengo con ella. Como ella dice, tú decides sufrir de lo que te pasa o aprender de lo que te pasa. Ella decidió transformar esa pérdida en una misión en su vida. Y pues viene todo esto, que cambies tu vida para poder ayudar. Entonces no solo era ser médico general, ¿No? sino tenías que especializarte en algo en lo que tú podías ayudar más allá. Y tuviste que, como tú dices, tener esta pérdida de tu bebé para poder llegar a tu misión, poderte hacer una mujer consciente, un médico consciente, porque eso te llevó a estar en el área de COVID y eso te hizo ser consciente de lo que Exacto. y valoraras todo lo de tu mundo.
Y todo eso que te pasó, como iniciamos, todo eso que te pasó fue para llegar hasta donde estás. Así es. Y estar ofreciendo lo que tú ofreces en este momento. Entonces, pues Leti es un claro ejemplo que repito y de aquí en adelante esta frase la hice mía y yo no me había dado cuenta que la repito constantemente y que es una frase muy propia y que se la voy a dejar porque si hay algo que a mí no me gusta, que yo me lo permití porque ya pasé por ahí, ya me hice la víctima muchas veces y sufrí muchas veces con lo que me pasaba, hasta que me repetí la frase: en tus manos está aprender de lo que te pasa o sufrir de lo que te pasa. Y por lo tanto, la persona que todavía está ahí sufriendo de lo que le pasa, pues tú decides cuándo salir de ahí. Tú decides en qué momento estás lista o listo para salir de ese lugar. Ayuda ahí. Aquí hay una opción de cómo salir de ahí donde estás médicamente y quieras o no, pues hay una persona más que dice, tienes que trabajar tus emociones, tienes que aceptarlas. Y hay otras alternativas, porque si curas el síntoma, pero no lo arrancas de raíz, no lo curas desde raíz, pues no te ganas nada. Hay que trabajar en esas creencias limitantes. Hay que trabajar en todo eso que creemos. Entonces, como dijimos, si hay algo que te ayuda y te hace bien, agarra lo más que puedas de tus padres y de tus ancestros. Todo eso que tú puedes tomar para bien en tu vida. Aquello que te afecta. Estás en un lugar donde es demasiado inapropiado, donde no te sientes bien, donde ya no aguantas más. Muévete. Muévete del lugar. Busca ayuda. Y también esta frase se la voy a estar dejando. Si no sabes cómo, ten la humildad de decir que necesitas ayuda. Y el recibir ayuda desde estos podcasts, desde estos mensajes que tú tienes, ya estás haciendo algo por tu vida. Si aún no sabes cómo, ni cuándo, ni cómo lo vas a hacer, solo pide en lo que tú creas. Aquí está una doctora que dice, yo soy cristiana, yo soy católica, no importa de qué religión seas, no importa en qué creas, pero ese ser superior, en eso superior que tú creas, agárrate de ahí, toma fuerza y sigue adelante, continúa, busca ayuda. Alternativas las hay. Entonces, este episodio me encantó muchísimo. Creo que por algo estaba postergando y les quiero decir que no tengo mi vida perfecta como muchos me dicen. Tengo mis altas y mis bajas. Créanme que no sé a veces ni por dónde y cómo continuar con lo que hago. Y eso me pasó el año pasado. No sabía cómo continuar. Ahorita tengo muy clara mi misión. Tampoco sé exactamente cómo, pero bueno, ya tengo pasos y ahora sí tengo planeado cosas, algo que no tenía. Entonces, aquí seguiré con ustedes. Si quieren que esto crezca, les invito a que me sigan en mi canal, ya saben, en YouTube. Estoy como El Poder de Seguir con Adri Domínguez, igual que Spotify. Y en las demás redes sociales estoy como Adri Domínguez Oficial. Les voy a dejar anclado también el número de la doctora, para si ustedes quieren comunicarse directamente con ella. Y pues nada, aquí seguimos. No hay que quejarse, hay que mejor hacer algo. Ten la humildad de recibir ayuda. Busca ayuda, que sí es posible. Claro, así, aquí terminamos con un episodio más del Poder de Seguir con Adri Domínguez. Nos vemos pronto. Bye, bye.